Eh, lo que voy a ver ahora es lo que se conoce como la extensión, digamos, de lo que vimos la clase pasada. La clase pasada vimos un poquito el concepto de panel y luego hicimos un análisis del concepto de prueba de red unitaria cuando las variables son un panel eh, e hicimos una pequeña regresión con información en su forma de panel. Eh, la regresión tenía simplemente el objetivo de mostrar que se puede hacer regresión convencional cuando la serie es un panel, es decir, cuando lo que estamos enfrentando es una variable más o menos como de este estilo, cuando digamos que tenemos un panel, tenemos un objeto que convive en dos dimensiones, en y en t. Entonces, regularmente lo que tenemos es un vector, bueno, una matriz que tiene vectores, donde tenemos el individuo 1 en el periodo 1, individuo 1 en el periodo 2, así hasta el individuo 1 en el periodo t. Y hacia las columnas tenemos el individuo enésimo en el momento 1, y hacia abajo tendría el individuo enésimo en el momento t. De tal manera que cada una de las columnas es información de un individuo. Y de hecho, cada una de las columnas en sí misma es una serie de tiempos. Entonces, a estos objetos, lo que vimos en la clase pasada fue, podemos obtener raíces unitarias porque los podemos tratar como series de tiempo. Entonces, si tienen raíz unitaria, lo que implicaría es que tendríamos que hacerle su primera diferencia para poder entonces modelarlo como una regresión convencional. El ejemplo de la clase pasada, vimos que la serie que utilizamos no tenía raíz unitaria, era estacionaria, y por lo tanto la modelamos como una regresión convencional. De hecho, hicimos un símil de lo que es el concepto de disk in disk, pero para el caso del panel. De una serie en panel, pues propiamente dicho. Eh, bien, ahora lo que quiero hacer en esta sesión es introducir el concepto de cómo es que si cada una de estas objetos, que es un panel, se le puede tratar como serie, entonces una extensión obvia podría ser, entonces puedo hacer un bar con cada una de estas series. Entonces, en general, si tengo un objeto como este, entonces puedo tener otros objetos, digamos, como un objeto, llamémosle z, que z sea otra variable, z de i de t, que también tiene una estructura similar, es una matriz, que también está en forma panel, pero es otra variable. Y digamos que tengo otra más, una que digamos que es w, que a su vez también es una matriz, donde cada una de sus columnas es en sí mismo una serie, pero que en conjunto es un panel. Entonces, digamos W y T. Entonces, nada impediría, al menos en principio, que pudiera yo formar un gran vector, que lo voy a denominar como, llamémosle este vector X, un gran vector X y T, que lo que contiene es tres variables. Tiene a Y de T, tiene a Z y de T, y tiene a W y de T. Cada una de estas en sí mismo es un panel. Por lo tanto, este vector multivariante es, pues, es un vector multivariante de paneles de variables. Entonces, bajo esta idea, suponiendo que X es de esta manera, entonces lo puedo modelar como un bar, donde si ustedes recuerdan, un bar es simplemente la representación de la serie en términos de sus autorregresivos o de sus regresivos o de sus variables regresoras del sí mismo. Incluso podríamos agregarle medias móviles si es que fuera el caso, o exógenas también. Como en el ejemplo que voy a ver hoy, puedo agregar exógenas como dummy. Bien, entonces, nada impide que en general yo pueda pensar que entonces puedo escribir que X y T se puede ver como algo que depende de una media. Ahora, esta media es en realidad un vector que tiene información, digamos, para cada uno de los paneles, y dentro de cada uno de los paneles para cada una de las series contenidas en cada uno de los paneles. Más la suma desde J igual a 1 hasta P de una matriz AL que multiplica, perdón, a J, estoy utilizando J y no L, perdón, a J, que multiplica a X en IT menos J. Lo que tengo aquí entonces son los regresores, como digamos los regresores de la misma serie,
pero la serie, digamos, del mismo vector multivariante, más un conjunto B de parámetros, multiplica una matriz que voy a utilizar, D, creo que D es lo más adecuado. Voy a utilizar D como un conjunto de valores determinísticos de, que en forma de panel también, más un término de error U y T. Bien, entonces esta es una estructura de un bar en sí misma, ¿no? Entonces es muy sencilla, como ya la conocemos, en la que simplemente los objetos que están aquí, digamos, conviviendo, en realidad son, son series de paneles. Se puede modelar, entonces. Ahora bien, tiene una restricción este panel bar. La restricción principal que tiene este panel bar es que asume que en principio todas las series tienen raíz unitaria. Esa es probablemente la restricción más grande. Digamos, el supuesto más grande es que todas, todas las variables contenidas en X y T, es decir, todos los paneles, son no estacionarios. ¿Y por qué asume eso? Bueno, porque asume, es un supuesto que puede ser creíble porque en general, cuando trabajamos con paneles, lo que tenemos es que una de las dimensiones, que es el tiempo, muy probablemente lo que genera es que cada una de las variables tenga tendencia, ¿no? Entonces, no suena aberrante o no suena algo que no sea posible el hecho de que cada una de las series contenidas en el panel sea no estacionaria. Bien, entonces, una de las cosas que aquí que está implícita es que probablemente lo que debemos hacer primero es pasar por una prueba de raíz unitaria y mostrar que en efecto estas series son no estacionarias y por lo tanto en diferencia se volvieran estacionarias. Ese es probablemente uno de los supuestos más importantes. Ahora bien, eh, ahora aquí hay una limitación en el panel bar que es bien importante y que hay que mencionar. Normalmente cuando trabajamos con panel, eh, para aquellos que ya han tomado un curso de microeconometría o econometría un poquito más avanzada y que han hecho paneles en general, sea más familiar esto. Para los que no, ahorita trataré de dar una explicación un poco intuitiva al respecto. Eh, es que cuando trabajamos con paneles, una de las cosas que tiene el problema de las series o en general de la información en panel es que estamos observando individuos a través del tiempo. Estos individuos pueden ser individuos que tengan información que no cambia a lo largo del tiempo. Cuando la información no cambia a lo largo del tiempo, se dice que hay efectos fijos. Cuando, por el contrario, hay información que sí, que digamos que es variante a lo largo del tiempo, decimos que son efectos aleatorios. Es más o menos una forma sencilla de decirlo. Entonces, el riesgo de los paneles en general es que hay efectos fijos. No obstante, el problema que yo tengo es que en general la técnica de Bar no sabe qué hacer cuando tienes un efecto fijo, porque un efecto fijo no es una constante. No es una constante en términos del parámetro mu que tengo en esta ecuación. Es una constante, sí, pero que va siendo constante a lo largo del tiempo, cosa que yo no sé manejar en un bar. De hecho, no tengo una estructura propiamente en un bar. Entonces, la manera en que solucionamos eso es que en realidad vamos a estimar el bar en diferencias. Entonces diremos que en general lo que vamos a hacer es que vamos a tomar delta x y t y será igual a, digamos, una constante. Como hacemos la diferencia, entonces la constante se pierde. Por lo tanto, esto se vuelve la suma desde j igual a 1 hasta p de la matriz A subíndice j, que multiplica a delta y t, más un conjunto de por b, que multiplica a delta d y t, más un término de error en it. Bueno, también en versión diferencia. Bien, entonces lo que vamos a hacer en el ejemplo que voy a mostrar es, no voy a operar directamente sobre las series en niveles, sino lo que voy a hacer es voy a tener que modelarlo como su primera diferencia y de esa manera elimino la posibilidad de que existan efectos fijos. Digamos, cuando hago la diferencia, elimino esa información que es constante a lo largo del tiempo. Con la primera diferencia se pierde. Eh, de esa manera, ya no me preocupo y lo que podría existir es probablemente un efecto aleatorio, pero ese efecto aleatorio en estricto sentido debería ser capturado por la información determinística que está contenida en mi matriz D.
En principio eso debería ocurrir, o probablemente en el término de error. Se podría descomponer en alguno de estos elementos. Bien. Ahora, dicho eso, entonces voy a hacer un ejemplo de estimación. Bueno, solamente antes de cambiar. El método de estimación comúnmente utilizado aquí es un método generalizado de momentos. En el curso no abundé mucho al respecto, creo que solamente hice como unos vistos de cómo estimar el máximo verosimilitud, pero no abundé mucho en el tema. Si ustedes en la medida de lo posible pueden investigar un poquito sobre los métodos generalizados de momentos, sería una buena idea porque seguramente les va a dar una buena luz sobre por qué son importantes estos métodos. Bien, voy a ir a R y voy a trabajar con la clase de panel bar, que concretamente es la clase 22. Vamos a trabajar con clase 22 para esta sección. Entonces, ¿qué es lo que voy a necesitar? Voy a necesitar esta biblioteca que se llama panel bar, que simplemente su nombre lo dice, para hacer estimaciones de panel bar. El ejemplo que voy a utilizar es un ejemplo clásico de libro de texto. Es el ejemplo, digamos, la aplicación que hacen Arellano y Bones en 1991 en este paper seminal que habla sobre panel bar propiamente. Bueno, que después retoman Blundell y Rothman, pero bueno, en general digamos que el paper original es el de Arellano y Bones del 91. Entonces voy a utilizar la información de Arellano y Bones dentro de la biblioteca de panel bar. Hay un set de datos que se llama ABData, que es propiamente los datos del paper original. Los voy a cargar aquí y ya los tengo, digamos, estos son los datos, son todos los datos que tengo. Entonces lo que voy a hacer es un panel bar muy sencillo. De hecho, va a ser un panel bar que solo va a depender de una variable. Lo que voy a hacer es tomar el empleo en función de salarios y del capital de 140 empresas. Digamos, la aplicación original. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a tomar la variable empleo, la voy a modelar como var a la variable empleo, y voy a asumir que todas las demás variables van a ser exógenas. Entonces, digamos, mi matriz D va a contener muchísima información y mi matriz X solamente va a contener una variable, que va a ser el empleo. Entonces, esa es la primera estimación que voy a hacer. Voy a utilizar aquí, digamos, la función, es pbrgmm, que es panel bar, por el método generalizado de momentos. Le digo quiénes son las variables dependientes, que es n, que es propiamente el empleo. Luego, el número de rezagos que voy a incorporar en el bar. Entonces, voy a incorporar 2 rezagos en este bar. Y todas estas son las variables exógenas, que propiamente son salarios, los salarios rezagados una vez, capital, y creo que son ingresos, ahora les digo, sí, creo que son ingresos. No, es la producción, es el output, y el output rezagado un periodo, y son dummies, todas las demás son dummies, que controlan algún efecto por alguno de estos años. De hecho, son dummies puntuales para cada año. Lo que voy a hacer aquí es transformación, FD. Entonces, si vamos digamos, al help de esta función, lo que le pongo aquí es signo de pregunta y PBGM. Lo que me dice es que las transformaciones por default es FD, es la transformación por default que va a modelar. Ahorita entro aquí, ¿qué es esto? Pero hay otro tipo de transformaciones, me voy abajo. Digamos, transformación dice que FD significa primera diferencia, o FOD, que es Forward Orthogonal Deviation. Bien, estas dos transformaciones, ambas, son diferencias. Lo que significa es que vamos a introducir la información en niveles, y lo que va a hacer el software es que va a tomar la primera diferencia de la información y va a modelar el bar. Entonces, tal cual como yo se los planteé. Entonces, pensamos en un bar general, tomamos la primera diferencia entonces se puede modelar en dos escenarios, una primera diferencia pura, y en un segundo caso es una primera diferencia que se le dice con desviaciones ortogonales. Y tiene que ver con que solamente vamos a poder diferenciar, digamos, vamos a modelar, es simplemente el cambio del nombre, pero se va a volver como un bar más convencional. De hecho, ahora que avance, va a ser más claro. Entonces, voy a iniciar con esa primera estimación.
Sí se tarda unos minutos, entonces va a depender mucho como de la capacidad de su máquina, que tanto se tarde. Se estima, porque es un proceso iterativo. Los procesos generalizados de momento son procesos iterativos, son aproximaciones iterativas. Y bien, ya tenemos los resultados, los imprimimos. Entonces, de aquí viene por qué se llama así, Dynamic Panel Bar. Lo que pasa es que cuando hacemos la primera diferencia, lo que estamos haciendo es modelando un modelo dinámico. Entonces, por eso es un panel bar dinámico. La transformación utilizada es una primera diferencia. Y aquí tenemos el empleo en función de los rezagos del mismo empleo. Entonces, y de las demás variables. Lo que podemos ver es que, por ejemplo, el empleo netamente está siendo afectado por el empleo rezagado un periodo hacia atrás, por los salarios contemporáneos, por el capital contemporáneo y por el output contemporáneo. Y muy poquito por el output rezagado un periodo. Las domis no son significativas, al menos en este caso, ¿no? Es la manera sencilla de leer. Es básicamente, lo que tengo aquí es una regresión simple, como si fuera un AR. En realidad no tiene nada de sofisticación. Ahora bien, hagamos un poquito más complicado el problema. Ahora, ¿qué pasa si en realidad sí quiero hacer como el bar, perdón, es decir, modelar todas las variables contra todas? Bueno, para hacer esa aproximación, voy a utilizar un ejemplo, un segundo ejemplo, que es un poquito más interesante, que es un paper de Dunbar y Johansson. Este paper se escribió en el 2000, también es un paper muy famoso, al menos en la literatura del panel bar, y cubre 9 años para 265 empresas. Lo que vamos a modelar es básicamente 3 variables, que son gastos, ingresos y transferencias, bueno, sí, subsidios, perdón, en realidad la transferencia, la traducción correcta de grant sería subsidio, de subsidios locales, ¿no? Entonces, básicamente lo que queremos es saber si esas 265 empresas, considerando esas 3 variables, tienen un efecto entre ellas, ¿no? Es decir, por ejemplo, piénsenlo de esta manera, ¿no? Que entre más gastos, a lo mejor enfrentan menos grants o viceversa, ¿no? Que entre más grants, a lo mejor tienen menos gastos menos ingresos, dependiendo. Entonces, es un problema de que probablemente esto sí es endógeno entre ellos, ¿no? Bien. Entonces, llamo a la base de datos con esto, data, así se llama el dataset, y simplemente es un data frame muy sencillo, tiene un ID de la empresa, tiene un ID del año y tiene las 3 variables, ¿no? Entonces, digamos que está en formato long, como lo definimos en la clase pasada. Lo vamos a estimar a través de la función pbar gmm. Ahora, noten que las variables dependientes aquí son las 3. Noten la diferencia con el caso anterior. El caso anterior solamente había una variable dependiente. Entonces, en realidad lo que yo estaba haciendo era como un AR, pero panel. Esto es como un AR panel. De hecho, el ejemplo anterior. Este que tiene 3 variables ya es propiamente un bar, porque es un vector de 3 variables, pero panel. Este sí ya es una cosa más parecida a lo que querríamos estimar. Bien, este panel bar lo voy a estimar con un rezago. La transformación que voy a utilizar es FOD. En realidad puedo ser indistinto entre una u otra transformación. Voy a utilizar esta para ilustrar este ejemplo. Bien. Bien, ejecutamos esta línea, se tarda un poquito en lo que se resuelve. Yo aquí tengo aquí el resultado. Entonces, el resultado es igual un panel dinámico que se estimó en un procedimiento en 2 etapas de GMM. Y noten, aquí tengo mi cuadro resumen. Entonces, como es un bar, entonces lo que tengo son coeficientes digamos, tengo 3 ecuaciones. Tengo una ecuación para la primera variable, una ecuación para la segunda y una ecuación para la tercera variable. Cada una de esas ecuaciones depende de las demás variables rezagadas. Eso es un panel, que digas es un bar. Entonces, este es el resultado. Lo que tengo es que, por ejemplo, los gastos en general dependen de los gastos rezagados un periodo, digamos, estadísticamente significativos, y de los grants, ¿no? Un periodo hacia atrás. Pero los ingresos solamente dependen de los gastos y de los grants, no parece que dependan
propios ingresos rezagados. Y, por ejemplo, los subsidios sí dependen muchísimo al menos no dependen de los ingresos y de los propios grants o de los propios subsidios en periodos pasados. Entonces, aquí, de hecho, tengo un cuadro resumen muy sencillo de cómo se ve un bar. De hecho, es una forma de reportarlo más sencillo respecto de cuando lo hicimos el bar convencional, en el cual se hacía una lista enorme de cuadros y ecuaciones porque se reportaba una ecuación por individual, ¿no? Aquí, digamos, el resumen es muchísimo más sencillo de leer. Ahora, bien. Ahora, cuando trabajamos un bar también tenemos que elegir un orden adecuado de los rezagos, porque probablemente una de las preguntas, ¿no? Es decir, ¿cuántos rezagos le incorporo al bar? Uno, dos, tres. Bueno, hay una prueba para hacerlo, y la manera de hacerlo es con esta prueba de Andrews Yu MNSS. Es una prueba para determinar si es que los rezagos son óptimos en el bar que hemos estimado. Entonces, lo que necesita es que le demos una estimación de un bar panel y prueba sobre ese bar panel cuáles son los criterios de información y cuál es el criterio de información más pequeño que se puede ubicar de acuerdo con los rezagos que se implementaron. Entonces, lo ejecuto y me dice que, por ejemplo, que este panel bar, si pareciera ser que lo que minimiza los criterios de información es utilizar un rezago. No obstante, aquí está autológico, porque en realidad este modelo, yo de origen únicamente lo estoy haciendo con un rezago. Entonces, si le pregunto a una prueba de rezagos óptimos, me va a decir que el rezago óptimo es 1, porque solo estoy utilizando 1. Entonces, voy a relajar un poquito esto. Lo que voy a hacer es entonces modelar el panel bar con 2 rezagos. Voy a modelar con 2 rezagos y voy a hacerle la misma pregunta. Si lo modelo con 2 rezagos y ahora le pregunto por cuál es el criterio, bueno, el número de rezagos óptimos, pero ya en un panel bar con 2 rezagos. Y bueno, lo que me dice aquí es que, aunque a pesar de que incrementé el número de rezagos, el número de rezagos óptimos sigue siendo 1. Por lo tanto, estaba bien mi selección. Entonces, digamos que mi modelo adecuado es el de un rezago. Bien. Ahora, al igual que el bar convencional y que los AR, los autorregresivos, hay criterios de estabilidad. ¿Cuál es el criterio de estabilidad? Es simplemente que las raíces del polinomio característico estén dentro del círculo unitario. ¿Sí? Entonces, eso es exactamente lo que tiene que ocurrir aquí. Tengo un bar y le voy a preguntar al software que me diga las condiciones de estabilidad y que me muestre, por lo tanto, el plot de las raíces unitarias para verificar, perdón, de las raíces del polinomio característico para identificar si esas están dentro del círculo unitario. Entonces, esto lo hago con esta instrucción. Le digo, si le pregunto por estabilidad, me va a dar un cuadro resumen, que es este cuadro. Me da los valores propios y me da el módulo. Si ustedes se dan cuenta, el módulo en todos los casos es menor a 1. Por lo tanto, ya sé que están dentro del círculo unitario. Pero si los quiero ver graficados, tendría que graficar el valor propio en un plano cartesiano con 2 ejes, en un eje de los reales y un eje de los imaginarios. Y ese se ve con la función plot. La función plot me arroja este resultado, el cual muestra el círculo unitario y las 3 raíces dentro del círculo unitario. Por lo tanto, puedo concluir que mi estimación de este panel bar es estable. Es una solución que se mantendría estable a lo largo del tiempo. Finalmente, para esta parte de panel bar, una de las cosas que podemos hacer es preguntarnos por indicadores de impulso-respuesta. O sea, también podemos hacer impulso-respuesta cuando analicemos un panel bar. La diferencia es que hacer impulso-respuesta en panel bar es muchísimo más complicado en términos computacionales. Entonces, lo dejé hace un ratito y no terminó mi máquina, entonces se quedó como unos 30 minutos. Entonces, no lo voy a lanzar ahora, pero esta parte final del código, si ustedes pueden dejar sus máquinas un ratito y tal vez entre 1 o 2 horas terminará. Y podrán ver las gráficas de impulso-respuesta de este panel bar con un rezago, ¿vale? Bien, ¿alguna duda con el concepto de panel bar?
Ok, bien. Lo que quiero hacer para cerrar el curso es introducir un concepto más que se llama modelos de cambio de régimen. Y es como la última parte exótica que vamos a ver en el curso. Los modelos de cambio de régimen responden a un problema que probablemente les surge o les puede o podrían estar enfrentando cuando ven un problema de series de tiempo. Voy a regresar al caso de las series univariadas. Entonces, de momento, olviden el caso multivariado, no estamos en el caso multivariado, estamos en el caso univariado. Es una serie de tiempo. Entonces, lo que tengo, mi objeto de análisis aquí es una serie de tiempo, la cual entonces solo tiene un índice sobre el tiempo. Entonces tengo a la serie, la observo en el periodo 1, en el periodo 2, aquí está en el periodo T. Este es mi objeto que voy a estudiar, ¿no? Es un objeto muy sencillo. Bien. ¿Qué pasa, por ejemplo, eh, cuando observamos una serie y, por ejemplo, tenemos esta situación? Imagínense que tienen el tiempo y que tienen por aquí el valor de la serie y observan variaciones de este estilo, ¿no? De la serie. No obstante, ustedes tienen información de que es probable que la serie tenga comportamientos distintos dentro de la misma serie. Es decir, que el comportamiento sea lineal. Dicho de otra manera, a lo mejor ustedes tienen información suficiente para pensar que ciertos tramos, por ejemplo, digamos que este tramo pequeño de la serie, más este otro tramo, digamos que todos los tramos están crecientes, todos los tramos crecientes, tienen un proceso o un mecanismo generador de estatus distinto de todos los casos en que la serie tiene tramos decrecientes. Por ejemplo, piensen en el caso de las enfermedades respiratorias, ¿no? Las enfermedades respiratorias tienen un punto creciente, normalmente cuando se acercan los inviernos, y un punto decreciente cuando termina el invierno y empiezan los periodos de primavera, ¿no? Y bueno, dependiendo de dónde, en qué parte del Ecuador estén, muy probablemente tienen un segundo ciclo, que en el verano vuelven a repuntar y que justo cuando el otoño está por empezar, empiezan a decaer y se repite el ciclo. Eh, entonces, lo que ocurre en esos casos es que lo más obvio es pensar que modelarlo como un AR no es buena idea, porque sabes a priori que el AR piensa que todo el mecanismo generador de datos es uno solo. En el caso de los modelos no lineales o de los modelos de cambio de régimen, es que asumimos que hay dos regímenes, al menos dos, porque esa es la forma más sencilla de pensarlo. Un régimen alto y un régimen bajo, piensan así, ¿no? En el caso que estoy ilustrando, un régimen que ilustra cuando la serie crece y un régimen cuando la serie decrece. Entonces, si de verdad entonces existen dos regímenes, dos cosas distintas, entonces en realidad el verdadero, digamos, o la forma que de verdad describe al modelo es que entonces la serie Y de T, entonces tiene dos formas. Digamos, hay una ecuación que va a ser, déjenme ponerlo como Y de T pelitos y Y de T doble pelitos. Digamos que hay dos regímenes, ¿no? Un régimen alto y un régimen bajo. Uno, cuando digamos que pasa una condición. Pasa que C, una condición, pertenece a un espacio S. Y pasa a doble pelitos cuando C no pertenece al espacio, al espacio. Entonces, digamos, al espacio de eventos posibles. Pues digamos que en realidad lo que tenemos es como que la serie está partida en dos tramos. Entonces, si hay dos regímenes, eh, la siguiente pregunta que uno se puede hacer es, bueno, esos dos regímenes son explicados por, digamos, entonces tenemos dos regímenes. Entonces, hay dos posibilidades. La posibilidad uno es que el régimen o digamos el cambio de la serie sea autoexplicado. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que la misma información de la serie me dice cuando la serie está en un régimen, ¿no? Por ejemplo, me regreso aquí a mi ilustración. Ah, bueno, yo sé que si empiezo a ver que la serie crece, entonces estoy en un régimen.
Pero si empiezo a ver que la serie decrece, entonces estoy en el otro régimen. Entonces, la propia serie, el propio mecanismo generador de datos me dice cuándo estoy en un régimen o cuándo no estoy. Entonces, ese tipo de regímenes, digamos que son determinados por información observable, información contenida dentro de la misma serie. Ahora, hay un segundo caso, que es un caso un poquitito más exótico, que gusta más, que es cuando, digamos, la información es no observable. Es decir, no somos capaces de observar dentro de la misma serie qué información es la que determina que estamos en un régimen o en otro, sino que simplemente lo que observamos es el régimen. Estamos en el régimen 1 o en el régimen 2. ¿Cuál es el ejemplo más común de esto? Es, por ejemplo, una cadena de Markov. Una cadena de Markov, lo que sabemos es que podemos estar en un régimen 1 o en un régimen 2. Pero si estamos en un régimen 1, podemos estimar cuál es la probabilidad de transitar al régimen 2, dado que estamos en el 1, y viceversa. Si estamos en el régimen 2, ¿cuál es la probabilidad de transitar al régimen 1? Pero también nos podemos preguntar por probabilidades de mantenernos dentro de esos regímenes. Esos modelos, el problema que tienen es que la información contenida dentro de la misma serie no nos ayuda a determinar cuándo estamos en uno o en otro régimen. Lo tenemos que determinar dada la frecuencia o la observación que tenemos de la presencia de los regímenes. Es decir, si es altamente probable que ocurra el régimen 1, entonces es el que va a tener más probabilidad. O si es altamente probable la transición, entonces, digamos, va a haber más, ese es el que va a tener más probabilidad, ¿vale? Entonces, son dos posibles formas de modelar. Con información observable, que es el caso 1, y con información no observable, que es el caso 2. Bien, voy a tratar de abundar un poquito más en ambos casos. Bien, cuando estamos en el caso 1, es decir, que tenemos información observable, en general lo que vamos a tener es una situación así. Es decir, que tenemos que la serie Y de T está, digamos, es como si existieran dos ecuaciones. Una ecuación que describe al régimen 1 y una ecuación que describe al régimen 2. Entonces vamos a tener una constante, entonces esta va a ser la constante del régimen 1 y vamos a tener la constante del régimen 2, o régimen 2, perdón. Cada una de esas constantes entonces también va a tener aparejado información. Digamos, como es información autocontenida de la serie, entonces todo lo demás deben ser autorregresivos. Entonces, por lo tanto, voy a tener, digamos, el coeficiente asociado, el coeficiente 1 asociado al régimen 1 cuando la serie es rezagada un periodo, más el coeficiente 2 del régimen 1 cuando la serie está rezagada 2 periodos. Y así puedo continuar hasta, digamos, al final un coeficiente P del régimen 1 cuando estoy rezagado P periodos. Entonces, en general, lo que tengo aquí es como un autorregresivo de orden P, pero para el régimen 1. Entonces, más un término de error que voy a denominar como un término de error que corresponde al régimen 1 en el momento T. Y digamos que como yo puedo observar que cuando estoy en un régimen y cuando estoy en otro, y esa información me la aporta la misma serie, digamos, sin pérdida de generalidad, digamos que quien nos aporta el cambio de régimen es la información de la variable en el periodo inmediato anterior. Me voy a regresar a mi gráfico para explicar esto. Imagínense que lo que podemos o lo que nos permite saber cuándo estamos en un régimen creciente o alcista y cuándo estamos en un régimen bajista o decreciente es la información de la serie en el periodo inmediato anterior. Eso quiere decir, imagínense que están están justamente en este punto, digamos, un poco arriba del punto, digamos, del punto inmediato anterior. Entonces, en ese punto ustedes saben que el valor anterior es menor que el valor que están observando. Entonces, eso es más o menos claro, ¿no? Entonces estoy en un régimen creciente, ¿no? Porque lo que tengo es que el valor inmediato anterior es menor al que tengo observando. Y viceversa, si estuviera analizando el otro caso, vería que el valor es menor que el inmediato anterior, porque el anterior
es el que más grande. Ahora, piénsenlo si están justamente en el punto de quiebre. Si están en el punto de quiebre, entonces ustedes saben que si el periodo inmediato anterior es más grande, pero el que sigue que también es más grande, eso quiere decir que entonces justamente están en el punto en el que cambió, ¿no? Están cambiando de régimen. Entonces, esto es lo que queremos capturar cuando modelamos un cambio de régimen. Esos cambios en la variación. Entonces, digamos, sin pérdida de general, digamos que el cambio de régimen va a obedecer a cuando la variable en el periodo inmediato anterior es menor a una C. Menor o igual, de hecho. Vamos a dejar menor o igual a C. Entonces, si ocurre que la valor inmediato anterior es menor o igual a C, entonces decimos que estamos en el régimen 1. Por complemento, diremos que si y de t menos 1 es mayor que c, entonces diremos que estamos en el régimen 2. El régimen 2 tiene una estructura similar, tiene un coeficiente 1, pero para el régimen 2, cuando la variable está rezagada un periodo, más el coeficiente 2 en el régimen 2, cuando la variable está rezagada 2 periodos, y así hasta el coeficiente p en el régimen 2, cuando la variable está rezagada p periodos más un término de error que corresponde al régimen 2 en el momento t. Entonces, en general lo que tengo son dos autorregresivos, un autorregresivo que explica un régimen y un autorregresivo que explica otro. Estos modelos, como son información autorregresiva, se les conoce como ATR, perdón, TAR, perdón, que es Threshold Autoregressive, que es básicamente que tiene un threshold que es el que explica o un umbral, perdón, mi Apache English, perdón, es un umbral que nos permite identificar cuándo estamos en un régimen y cuándo estamos en otro. Ahora, si el modelo es autoexplicado, es decir, que es dentro de la misma información, se dice que es o cell transition, o cell exciting, es básicamente la producción, en inglés, que es básicamente un modelo que se conoce como modelo CETAR. Ustedes los van a encontrar en la literatura así, como CETAR, este tipo de modelos, y que básicamente lo que describen es cuando la transición ocurre por información propia de la serie y además es un autorregresivo el modelo. Este es el caso, de hecho es el caso que voy a ejemplificar ahorita. Ahora, voy al caso 2. El caso 2, que es un poquitito más complejo, que es cuando tenemos información no observable. Es decir, cuando el régimen no puede ser explicado por información contenida que veamos claramente en la serie, sino lo que observamos es el resultado. Es decir, estamos en el régimen 1 o estamos en el régimen 2. La manera de ilustrar esto es decir que tenemos una serie que tiene entonces también dos ecuaciones. Digamos que sin pérdida de generalidad me voy a reducir a una ecuación muy sencilla, digamos que solamente con un autorregresivo. Entonces voy a decir que tiene una constante phi1 y una constante 2, entonces la constante para el régimen 1 y para el régimen 2, más, digamos que el coeficiente 1 para el régimen 1, el coeficiente 1 para el régimen 2, con la variable rezagada un periodo, y ya, digamos que esto es toda la información. Digo, si pérdida de generalidad podríamos incluir más elementos, pero dejémoslo ahorita en un AR1. Más un término de error del régimen 1 en el momento t, más un término de error del régimen 2 en el momento t. Ahora bien, la condición que nos permite saber si estamos en un régimen o en otro es, digamos, una variable aleatoria que denominemos como S. Y digamos que esta variable ST es, si estamos en el régimen 1, entonces toma el valor de 1, y si estamos en el otro régimen, entonces toma el valor de 2. Entonces, lo único que sabemos es si estamos en el régimen 1 o estamos en el régimen 2. Piensen ustedes, mi ejemplo de la cadena de Markov es como los volados, es como lanzar una moneda. Lo único que sabemos es en qué régimen estamos. ¿Ganamos el volado o lo perdimos? Pero lo que no sabemos es quién determina que estemos en un régimen o en otro. Y de hecho es más o menos sencillo pensar que en un volado es muy complicado saber qué lo determina, ¿no?
pensando en que la moneda está perfectamente balanceada y que tampoco hacemos trampa cuando lanzamos con nuestro dedo, ¿no? Como hay gente que tiene habilidad para justamente lanzar de una manera muy particular con su dedo para que caiga de alguna manera la moneda, ¿no? Pero supongamos que eso no existe, ¿no? Pero lo que sí observamos nada más es, sabemos quién ganó y quién perdió, ¿no? Pero la información, digamos, si volteamos hacia atrás en la serie, no podemos saber qué de la serie nos puede explicar si estamos en el régimen 1 o en el régimen 2. Entonces no hay información autocontenida en la serie o información observable que nos permita determinar si estamos en el régimen 1 o en el régimen 2. Lo que sabemos es el resultado. Bien, en estos casos, estos cambios de régimen, como les digo, que el caso más emblemático es la cadena de Markov, lo que se suele hacer es modelar entonces la probabilidad. Entonces, observas todos los resultados. Entonces, imagínense que observamos una secuencia de haber lanzado un montón de veces una moneda. Entonces, tuvimos águila, sol, águila, así sucesivamente, un montón de combinaciones, águila y sol. Y digamos que la A es 1 y que el sol es 2, ¿no? Entonces tenemos 1 y tenemos 2. Entonces lo que tenemos es, sabemos cuando estamos en el régimen 1, sabemos cuando está en el régimen 2 y cuando estamos en el régimen 1 y 2, así sucesivamente. Entonces, cuando estemos en este caso, lo que nuestro objetivo será estimar la probabilidad. Entonces, querremos estimar 4 probabilidades. Lo que nos gustaría saber es cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria tome el valor de 1, dado que la variable aleatoria en el periodo inmediato anterior fue también 1. Es decir, a esta la llamaremos P11. Entonces, lo que tengo aquí es cuál es la probabilidad de que me mantenga en el régimen 1 condicional a que estaba en el régimen 1 en el periodo inmediato anterior. Eso es lo que tengo. ¿Sí? Ahora bien, una segunda probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de que esté en el régimen 2 dado que estaba en el régimen, perdón, menos 1, dado que estaba en el régimen 1? Entonces esta la voy a llamar P12. Entonces, esta segunda probabilidad es, ¿cuál es la probabilidad de que transite al segundo régimen a partir de que estaba en el 1? ¿No? Esta es la probabilidad de transición. Entonces, de forma análoga, entonces tengo la probabilidad de transición inversa. Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que S en T sea igual a 1, condicional a que S en T menos 1 sea igual a 2? Es decir, la probabilidad de transitar del régimen 2 al régimen 1. Y por último, la última probabilidad que me interesaría saber es cuál es la probabilidad de que esté en el régimen 2, condicional de que en el periodo inmediato anterior estaba también en el régimen 2. Es decir, cuál es la probabilidad de que me mantenga en el mismo régimen 2. Entonces, lo que tengo aquí son 4 probabilidades. Normalmente estas 4 probabilidades se suelen representar con una matriz. Tengo la probabilidad 1, 1, la probabilidad 1, 2, la probabilidad 2, 1 y la probabilidad 2, 2. Esta matriz se le conoce como matriz de transición, que es decir, lo que representa es, dadas las observaciones que tenemos, es decir, ustedes pueden hacer el ejemplo de una forma muy sencilla, ¿no? O sea, pueden ponerse a lanzar una moneda, digamos, lo lanzan 10 veces, y nada más con los puros resultados frecuentistas pueden determinar esta matriz. ¿Cuántas veces le salió águila? ¿Cuántas veces le salió sol? ¿Cuántas veces, digamos, cuando les había salido águila en el volado, en el siguiente les salió sol? Cuentan todos esos eventos y entonces construyen su matriz de transición. Y pueden saber entonces cuál es la probabilidad de que si me había salido águila, en el siguiente periodo, digamos, en el siguiente transite hacia sol, ¿no? O viceversa, ¿no? Si tenía yo sol, ¿cuál es la probabilidad de que transite hacia águila? O que me mantenga dentro de la misma águila, ¿no? Por ejemplo. ¿Vale? Bien, ¿dudas con este planteamiento? Buenísimo, vale. Vamos a ver entonces una aplicación. Voy a trabajar con clase 23, que es un modelo de cambio de régimen. Este ejemplo que voy a ver es el caso en el cual la información es observable. Vale. Entonces, lo que tengo es lo siguiente. Voy a utilizar estas dependencias que son básicamente AATSA y TS-DIN, que son básicamente dos bibliotecas que necesito para modelar un cambio de régimen con información observable.
Voy a utilizar una serie de datos porque por ahí me encontré de un paper que alguien escribió alguna vez, que es básicamente la tasa de personas que mueren por influenza. La verdad es que el ejemplo estaba pensado desde antes de la pandemia, perdón por siguiera alguna susceptibilidad con mi ejemplo, pero un ejemplo que ya tenía yo planeado antes de la pandemia. Este, entonces lo que tengo aquí son la tasa de mortalidad por influenza en los últimos 11 años en Estados Unidos, mucho antes de la pandemia. Entonces cargo los datos y lo que tengo es esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el momento 1, la tasa de mortalidad era 0.44, entonces, digamos, es baja, si lo piensan así, y excesivamente tenemos la tasa, ¿no? Entonces voy a volver esa serie, la voy a volver serie de tiempo. Como no tengo información sobre si es continua la serie, voy a asumir que es un modelo irrestricto, es decir, no le voy a poner un periodo inicial y un periodo final, la voy a modelar como serie, entonces voy a utilizar el comando ts así abierto, sin delimitar más cosas. Voy a hacer la diferencia de la serie y luego voy a hacer un plot. Voy a, digamos, hacer el plot de ambas series, ¿no? Entonces, la serie de niveles se ve de esta manera, es la tasa de mortalidad a lo largo de los meses, es que ciertamente no sé si son meses, la verdad, bueno, a lo largo del tiempo, pero en los últimos 11 años. Entonces se ve de esta manera, ¿no? Y tiene esta componente cíclico, ¿no? Que es decir, lo que les había comentado, ¿no? De repente, como que se entiende, ¿no? Que va entrando la primavera, caen los casos, entra el invierno, suben, pues así va. Ese comportamiento cíclico que siempre tienen las influencias. Y que probablemente los picos, digo, qué tan alto es la tasa, depende muchísimo de qué tan severo es el invierno, ¿no? Bien, cuando hacemos el modelo en diferencia, cuando hacemos la diferencia de la serie, se ve de esta manera, ¿no? Entonces se ve como los picos nada más, ¿no? Bien. Eh, entonces voy a modelar el modelo con modelo CETAR, voy a asumir que existen entonces dos procesos subyacentes. Voy a utilizar la serie de diferencias. Pude haber utilizado la serie de niveles, no obstante la serie de niveles tiene probablemente un problema de que a lo mejor no es estacionaria por los picos, entonces esa es la razón, y de hecho por eso volteo hasta la serie de diferencias, que me parece que es más estacionaria. Entonces esa es una de las cosas por las cuales utilizo la serie de diferencias. Le digo, entonces quiero que lo modeles como un zeta con 4 rezagos y que el threshold sea 0.05. Entonces aquí lo que yo estoy asumiendo es que el umbral, yo lo conozco y digamos que el umbral es 0.5. Y imprimo los resultados, ¿no? Bien, aquí está. Y me falta. Listo. Ya tengo aquí el modelo que me resulta, entonces aquí tengo la estimación concretamente. Entonces aquí tengo las dos ecuaciones. La primera parte es la ecuación del régimen 1, entonces aquí tengo la constante del primer régimen y aquí tengo la constante del segundo régimen y tengo las phi, ¿no? Phi 1, phi 2 hasta phi 4. Utilicé 4 rezagos. Entonces, noten que si yo particiono la serie en dos regímenes, entonces ambas ecuaciones parece que funcionan, que tienen componentes que los autorregresivos son estadísticamente significativos. Lo que utilicé como threshold es 0.05, es un valor fijo, entonces lo que estoy diciendo es que si la información del periodo inmediato anterior es mayor a 0.5, entonces estoy en un régimen 2, si es menor a 0.5 estoy en el régimen 1. Entonces así simplemente distingo y estimo, y parece ser que sí, parece ser que en efecto el modelo es no lineal, eso es cierto. De hecho, si ustedes observen que la constante del régimen 1 es estadísticamente 0. Esto quiere decir que es un régimen que está más abajo del régimen 2, porque el régimen 2, bueno, más que más abajo, está más en el 0. Y el régimen 2, si ustedes se dan cuenta, es negativa y estadísticamente significativo. Quiere decir que entonces, si hay dos regímenes, uno que tiene una media alrededor del 0 y un segundo régimen que tiene una media negativa. Entonces, son dos ecuaciones, dos ecuaciones, una que está más centrada en el 0 y otra que no. Eso es asumiendo que el threshold es, como yo lo dije, ¿no? De 0.05, fijo. Puedo hacer con la función plot de este objeto que acabo de crear,
lo que voy a obtener es lo siguiente. Aquí le doy varios enter para que me muestre todo. Y ahorita recorremos cada uno. Vale. Entonces, digamos que esta es como la serie, cuando la modelo, y estos son los residuales. Pareciera ser que entonces, si la modelo la serie como cambio de régimen, en efecto los residuales se ponen más o menos estacionarios. Tal vez a lo mejor necesito por ahí una dummy, por ahí de la observación 100, porque parece que esa no necesariamente se controla por el cambio de régimen, sino debe obedecer a alguna otra cosa. Tengo aquí ¿cómo se llama? Las funciones de autocorrelación. Tengo también las funciones de autocorrelación parcial. Tengo digamos, ¿cómo se llama? Los residuales también. Y tengo un plot simplemente de graficando los rezagos con la variable para saber qué tan correlacionados están, si quisiera yo saber. Pero la realidad que me interesa es esta. Digamos, lo que describe esta gráfica es básicamente lo que nos dice en negro, lo que nos dice es cuando estamos en el régimen bajo, ¿no? Y en rojo estamos con el régimen alto, que en realidad el régimen alto para mí es el que tiene la media negativa. Entonces ustedes observan, el régimen, la serie negro seguramente está centrada en el cero, eso es lo que parece. Y el régimen rojo no está todavía más negativo, probablemente está más, es el otro régimen, dicho de otra manera, ¿no? Entonces, esto es asumiendo que el threshold yo lo impongo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando el threshold lo permito libre y que lo determine libremente el software? Porque también lo puede determinar. Y lo hace de la siguiente manera. Esperemos que no se tarde mucho. Bueno, aquí está el resultado. Si dejamos libre a la máquina, el threshold se vuelve 0.37. Un cambio significativo porque originalmente habíamos pensado que un threshold de 0.05 era un umbral que podía distinguir los regímenes, pero si lo modelamos de esta manera, en realidad el régimen cambia. Vale, bien, aquí lo que tengo son los plots. Y si lo modelo de esta manera, noten cómo es que sí hay un cambio significativo en cómo están en los regímenes. Más o menos aquí determina estos regímenes que no aparecían en el caso anterior. Podemos ver la ecuación. Déjenme aquí está la ecuación. Noten cómo es que la constante se vuelve, bueno, es negativa, pero es estadísticamente cero. Y en este caso aquí la constante se vuelve positiva. Entonces noten cómo es que si cambio haber dejado libre el threshold respecto de no haberlo dejado libre. ¿Vale? Bien, yo hasta aquí quiero llegar con mi exposición. No sé